Bienvenidos, bienvenidas un día más al Archivo de María. El caso de hoy sucede en el tranquilo barrio de Scarborough, en Toronto, Canadá, durante el otoño de 2011. Carissa Grandin, una mujer de 29 años, embarazada de 5 meses, fue encontrada sin vida en la bañera de su casa. Su esposo, Philippe Grandin, pastor de la iglesia bautista local y enfermero cualificado, aseguró que había sido un terrible accidente. Sin embargo, las autoridades pronto descubrirían que esta historia escondía algo mucho más siniestro detrás de la fachada de tragedia doméstica. Este es el caso de Carissa Grandin. Empezamos. Carissa Ann Darwin nació el 10 de octubre de 1981 en Pasay, Filipinas, hija mayor de Marvin y María Darwin. Emigró a Canadá con su familia cuando tenía 13 años. Era una estudiante destacada que se graduó con honores en geología por la Universidad de Toronto. Sus compañeros la describían como una profesional muy meticulosa y una persona profundamente espiritual. Philippe Grandin nació el 18 de agosto de 1986 en París, Francia, pero se crió en Toronto desde que tenía 7 años. Aunque mostraba aptitudes excepcionales para las ciencias, sus padres lo encaminaron hacia el seminario teológico. En 2007, siendo un joven pastor de 21 años, conoció a Carissa, que entonces tenía 26 años, durante un retiro espiritual de la iglesia bautista. La pareja se casó 6 meses después de conocerse, siguiendo los principios conservadores de su fe. Vivían en una modesta casa en Scarborough, cerca del lago Ontario. Externamente proyectaban la imagen de la pareja perfecta, jóvenes, profesionales y muy devotos. Pero había problemas muy escondidos. Carissa sufría de endometriosis severa, una condición que dificultaba su capacidad para quedarse embarazada. Durante 4 años de matrimonio se sometió a múltiples tratamientos de fertilidad, incluyendo terapias hormonales muy dolorosas. Finalmente, en agosto de 2011, después de un tratamiento experimental, logró quedarse embarazada. Mientras tanto, Philippe mantenía una relación extramatrimonial con Elaine Florentino, una joven feligresa de 19 años que era muy amiga de Carissa. La infidelidad se descubrió cuando Carissa miró el ordenador de su marido y encontró que había muchos mensajes muy subidos de tono, y aparte que su marido Philippe frecuentaba sitios para más 18, pero sitios muy chungos, ¿sabes? No era que ya se veía mal, siendo tan religioso se veía mal que viera sitios de más 18. Se ve que era un rollo muy heavy. Algo que para Carissa y para su religión está muy mal visto. Esto hizo que Carissa contactara con un amigo de Philippe que también trabajaba en la misma iglesia y se sometieran a una terapia de pareja para poder solucionar la infidelidad de Philippe y aparte su comportamiento tan obsceno, ¿no? Por decirlo de una manera. Esto hizo que Philippe se cabreara muchísimo porque le decía a Carissa que no entendía el por qué tenían que ir a terapia de pareja con un amigo suyo, cuando era algo de íntimo de la pareja y que no tenía ningún sentido el que la gente supiera que él veía esas cosas o que él tenía un amante. Pero aún así, Philippe aceptó el ir a terapia de pareja con Carissa por que nos hiciera la bola mucho más grande. En una de esas reuniones, en una de esas terapias de pareja, el amigo de Philippe y de Carissa le obligó o le dio el consejo a Philippe de que abandonara la iglesia y que se dedicara a otra cosa, porque ahí con su comportamiento no podía seguir trabajando. Esto hizo que Philippe se cabrease muchísimo, pero muchísimo, y se fuera. Philippe empezó a trabajar como enfermero en una residencia de ancianos y el 10 de octubre de 2011, 5 días antes de lo que le ocurrió a Carissa, los registros informáticos mostraban que Philippe había buscado en Google dosis letal de lorazepam, un potente sedante que manejaba en su trabajo como enfermero en la residencia.
El 14 de octubre, Carissa fue hospitalizada de emergencia después de consumir un batido que le había preparado su marido, Philippe, y los análisis toxicológicos revelaban que tenía altas dosis de lorazepam en su cuerpo. A pesar de esto, las autoridades no investigaron y no hicieron nada. Carissa llamó a su hermana muy preocupada y le expresó sus sospechas hacia Philippe. Le dijo a su hermana: si me pasa algo, ha sido Philippe. El 17 de octubre de 2011, sobre las 10 de la noche, Philippe llamó al 911 informando de que había encontrado a su mujer inconsciente en la bañera. Durante la llamada, que duró unos 12 minutos, el operador le indicó cómo hacerle una reanimación y que vaciase la bañera. Sin embargo, cuando llegó la ambulancia, encontraron que Philippe no había quitado el tapón de la bañera, que la cabeza de su mujer, de Carissa, seguía sumergida en el agua y que ni siquiera había intentado reanimación cardiopulmonar, a pesar de que él era enfermero. O sea, él sabía cómo hacerlo. Entonces, la autopsia reveló que el ahogamiento había sido la causa principal de la pérdida de vida de Carissa. Tenía un hematoma en la región occipital, o sea, en la nuca, tenía un golpe en la nuca, y que su cuerpo tenía 4 miligramos de lorazepam en sangre. Es una dosis que es súper alta para personas embarazadas. El que Philippe no hubiera ayudado o no hubiera hecho caso al operador del 911 respecto a lo que le dijo de hacer la maniobra de RCP, de quitar el tapón de la bañera para que se vaciara de agua y muchas más cosas que le dijo que hiciera, hizo que la policía sospechara de él. Pero claro, no había pruebas porque tenía pinta de que había sido un accidente y ya está, que igual se había desmayado Carissa, se había dado en la nuca, que es lo que dice la autopsia, y pues perdiera la vida. Pero claro, era todo muy raro. Entonces se pusieron a investigar al marido. Aparte de eso, la hermana, Johanna, la hermana de Carissa, también fue a la policía y les dijo que investigaran a Philippe porque su hermana anteriormente, unos días antes, había ido al hospital y le habían encontrado lorazepam en su cuerpo. Entonces, mezclado a todo lo que ya tenían de Philippe, descubrieron que tenía mucho que ver con la pérdida de vida de Carissa e inmediatamente lo detuvieron. El proceso legal se prolongó por 11 años debido a múltiples apelaciones. Los elementos claves de la fiscalía incluían el historial de búsqueda sobre el lorazepam, las ampollas faltantes en la residencia donde trabajaba Philippe, los mensajes a Elaine Florentino la noche del crimen que decían: todo estará resuelto pronto. La defensa intentó argumentar que Carissa se había quitado la vida, pero este argumento se contradecía, porque Carissa era muy religiosa, estaba súper ilusionada por su embarazo y no había ninguna nota que afirmase que Carissa se quería ir de este mundo. Finalmente, en mayo de 2022, el Tribunal Supremo de Ontario confirmó la condena de Philippe Grandin a 15 años de prisión por homicidio involuntario. Philippe cumple su condena en la institución correccional de Kingston, donde, según han informado, participa activamente en los servicios religiosos para los internos. Este caso llevó a reformas en el sistema judicial canadiense, particularmente en lo referente a investigaciones de muertes sospechosas en el contexto de la violencia doméstica. Para la familia Darwin, sin embargo, la herida permanece abierta. Como expresó Marvin Darwin, el padre de Carissa, ninguna sentencia puede devolvernos lo que perdimos. Hasta aquí el caso de hoy. Es un caso muy fuerte. O sea, le había costado tanto quedarse embarazada que por fin que la había conseguido, pues no pudo llegar ni siquiera a conocer a su bebé. O sea, es que me parece súper fuerte, la verdad. Y Philippe me parece que es una persona tan sumamente egoísta. Me parece tan egoísta, de verdad, que yo pienso que 15 años es poquísimo para lo que ha hecho, pero bueno, la justicia lo ha decidido así, pues así se queda, ya está. Pero a mí me parece súper injusto.
ponerme en comentarios qué os ha parecido. ¿Os parece que la sentencia a Philip es justa? ¿Que se merecía más? Me gusta mucho leeros en comentarios, así que escribidme qué opináis. Y si os ha gustado este vídeo, me ayudaréis mucho con un like. Si no queréis perderos casos como estos, pues suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.